estudiantes del Bachillerato Integral Comunitario número 26, ubicado en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Mi nombre es Flor Martínez, originaria de la comunidad de Santa María Pápalo, ubicada en la región Cañada. Mi nombre es Alba Bautista, originaria de la comunidad de San Dionisio Cotepec, ubicada en la región de los Valles Centrales. Mi nombre es Alma Valdés, originaria de la comunidad de San Pedro Xochiapan, ubicada en la región de la Cañada. Mi nombre es Paulina Altamirano, originaria de la comunidad de San Pedro Xochiapan, perteneciente a la región de la Cañada. En este bachillerato se trabaja con una línea de investigación. En el primer módulo se realiza un diagnóstico comunitario y se empiezan a trabajar solo con los ejes, eje económico y eje social. Y en el segundo módulo, realidad comunitaria, se trabaja con los otros dos ejes, eje físico, ambiental y eje humano. Que al final del segundo módulo se realiza una feria cultural. Basada en el diagnóstico comunitario. En este equipo también participó Jubileo Ramírez, originario de la comunidad de San Marcos La Chiniga, perteneciente a la región de la Sierra Sur, que por problemas de salud no puede estar aquí, pero presentaremos sus trabajos. A continuación presentaremos nuestros productos finales, que hemos venido trabajando los 2 primeros semestres. Comencemos. También hemos investigado la fundación de nuestras comunidades y hemos hecho así historias. Tenemos la de San Marcos La Chinilla, San Pedro Xochiapan, la de mi comunidad Santa María Pápalo y la de San Dionisio Cotepec. El día de hoy les presentaré la mía. Fundación de Santa María Pápalo, Cucatlán, Oaxaca. Los cuicatecos antiguos vinieron procedentes del norte del país y como otras tantas tribus cruzaron el Valle de México, posteriormente el Valle de Tehuacán, hasta internarse en lo que hoy es la Sierra Huasteca. Por aquel tiempo no había poblados, ya que eran cazadores-recolectores. Se dice que por el cansancio acumulado se quedaron a descansar en un llano de flores, hoy conocido como Tetitlán del Camino. En este lugar ascendieron a 2 reyes, Teotil, Dios Fuerte, y Papalotipac, mariposa volando. Este suceso cambió la historia de nosotros los cuicatecos, una historia que será preservada. Al atardecer de un día caluroso y siguiendo las órdenes del rey Teotil y Papalotipac, llegaron a otras hermosas tierras, donde encontraron frutos parecidos al café. Los reyes quisieron seguir su caminata y se dirigieron hacia el poniente del estado. Llevando consigo a la princesa Marta, hija del rey Teotil. Siguieron caminando y llegaron a otra región, a las riberas del río conocido hoy como río Usila, que después hará asiento de la tribu chinanteca. Estando en este lugar, la princesa Marta le pidió a su padre quedarse ahí y permanecer por unos días. Su padre aceptó y siguieron su camino. Pasados algunos meses, el rey ordenó su regreso, ya que iban a ir en busca de alimento. No habían caminado muy lejos de lo que hoy es la ranchería de Macualtianguis, cuando se encontraron con una serpiente gigante. No los dejó pasar por muchos días, hasta que la princesa ordenó que fuera trozada su cabeza, y se ejecutó su orden, quedando la mitad a la vista de la princesa. Siguiendo como señal hacia donde apuntaba la cabeza de la serpiente, siguieron su camino. Al salir de la zona, los cuicatecos llegaron a otro lugar para establecerse, pero como era época de frío, tuvieron que construir rápido sus chozas, de piedra y lodo. Su permanencia fue ahí por corto tiempo, ya que hacía mucho frío. Este lugar está a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Este lugar, además, es colindancia de la actual Santa María Pápalo. Hoy es conocido como Cerro de la Ruina o Trinchería. Todavía hasta el día de hoy permanecen 8 testigos muros, que son los viejos muros. Enseguida hay 4 muros más abajo, pero son más chicos, todos alineados conforme al filo del río. Aproximadamente caminaron 5 kilómetros para fundar lo que hoy es Santa María Pápalo.
Los materiales que se necesitan para elaborar el huipil son los siguientes: hilo de algodón blanco, que es la principal para formar la tela, el negro y el rojo, y hilos de diferentes colores para formar las figuras. Existen dos tipos de huipiles, el rojo y el blanco. La diferencia de estos dos colores de los huipiles es que el rojo está elaborado en 7 sedas y el blanco en 5 sedas. Una de las figuras que lleva el huipil es el pavo real, el águila de 2 cabezas, la serpiente emplumada, caracoles, flores en un jarrón curvo, flores en un jarrón recto y pájaros que son objetos y animales que representan la comunidad. Hemos realizado investigaciones sobre la ubicación de nuestras comunidades. La información la hemos obtenido en las cartas topográficas del INEGI. Nos enfocaremos en la ubicación de la comunidad de San Pedro Xochiapan. San Pedro Xochiapan se ubica en las coordenadas 17 grados 79 minutos de latitud norte y 96 grados 40 minutos de longitud oeste. Al norte colinda con San Andrés Tutilalpan y San Juan Bautista Tlacuacintepec, al sur con San Juan Queotepec, al oeste con Santa María Pápalo, Concepción Pápalo, San Felipe Uxila, y al este colinda con San Francisco Chapulana. Sus principales cerros son Cerro de las Tres Cruces, Cerro La Torre, Cerro Ojitlán, y uno de sus principales ríos es el río Hormiga. Su carretera principal es la que lleva al distrito de Cuicatlán. Hemos traído diferentes artesanías de nuestras comunidades. Yo les hablaré del mezcal, que es una artesanía de mi comunidad. El proceso de elaboración del mezcal en mi comunidad comienza con la siembra del maguey, que tarda de 7 a 10 años en llegar en su edad adulta, donde dependiendo del cuidado que uno le dé, una piña llega a pesar más de 200 kilos. Y es cuando está lista para cortarse y se transportan las piñas a la fábrica conocida comúnmente como palenque. Para cocerse se cortan las piñas, se introducen en el horno tapándolo con tierra. Después de 3 días, que es su punto de cocción, se retiran del horno para ser machacadas. En esta etapa se utiliza un caballo o yegua para jalar el molino. Que machaca el maguey. Después de esto se coloca en tinas hechas de madera para que se fermenten. Esto tarda de 3 a 4 semanas. Después de esto pasa a ser destilado, donde se obtiene mezcal virgen, y pasa por un segundo destilado donde se cuida la temperatura para obtener mezcal refinado y listo para beber. Y por último se embotellan y se etiquetan. En algunas ocasiones llega a ser exportado. También hemos realizado gráficas de la población de nuestras comunidades. Mi comunidad cuenta con 1.593 habitantes, de los cuales 789 son hombres y 804 son mujeres. Mi comunidad, San Dionisio Cotepec, cuenta con 5.400 habitantes y 2.000, de los cuales 2.929 son mujeres y 2.530 son hombres. En equipo hemos realizado un muestrario de semillas de productos agrícolas. Mi comunidad, Santa María Pápalo, la fruta más representativa es la granadilla, es la que más se exporta. Mi comunidad, San Pedro Xochiapan, el producto más representativo es la yuca. En mi comunidad, como tiene un clima árido, San Dionisio Cotepec, lo que más produce es el maíz. En equipo también hemos realizado los siguientes catálogos de plantas. Catálogo de plantas comestibles. En este agrupamos las dos regiones, Cañada y Valles Centrales. En este catálogo puedes encontrar
la imagen de la planta, su nombre común, su nombre científico, su familia, su nombre en lengua y su uso. También hicimos el catálogo de plantas medicinales de la región Cañada, Valles Centrales y Sierra Sur. En este libro podemos encontrar las plantas en nombre científico, familia y en lengua y sus propiedades curativas. Esta es solo una pequeña muestra de lo que tendremos Este 5 de julio de 2016 En la Feria Cultural realizada en San Andrés Solaga. ¡Te esperamos! Esperamos que este video les haya gustado. Les agradecemos a todos los asesores que nos apoyaron en los trabajos realizados. Gracias. En este equipo también participó Ramiro. Empieza desde ahí. No, ya. Desde también. Ya cállate, ¿de qué vas a terminar? Esperen, mi estómago. Esperen. Gracias por estar ahí para. En esta ocasión Los ríos, pantanos, tipo de suelo, clima. el tipo de suelo también. Principal es la carretera que lleva a ¿Catlán qué es? ¿Distrito? Y la iglesia evangélica. Ya sé. El proceso para. Sí dije bien esto, ¿no? El proceso para el proceso para el proceso para la elaboración. Uy, es que se me traba la lengua. El proceso. Esto es un detrás de cámaras. No te escondas. Y otra vez.